Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 9. La ciudad. A pesar de que dejó Upper Milton al amanecer por segunda vez, el sol ya se estaba hundiendo en el horizonte cuando Hazel saltó de la carretera propiamente dicha al pavimento que la bordeaba. Las calles de Bristol se extendían ante ella, o al menos los barrios que la rodeaban. Estaba segura de que no llegaría a Bristol propiamente dicha hasta dentro de 1 o 2 horas, pero estaba contenta de estar de vuelta en la civilización, aunque solo fuera porque significaba muchas menos posibilidades de que esa gorra roja intentara emboscarla de nuevo. Su mano se relajó mientras su preocupación disminuía, y finalmente la dejó caer y estiró los dedos. El clavo que había sacado de una ferretería en Upper Milton ya no lo sujetaba con fuerza, y cayó colgando alrededor de su cuello mientras el cordón del zapato que lo había atado evitaba que cayera más lejos. Parecía que era de hierro, o ciertamente esperaba que lo fuera. Por la lectura que había hecho sobre las hadas, el hierro era esencialmente su única debilidad y una de la que no quería prescindir en el futuro. Por si acaso. Se había estado preguntando sobre eso durante todo el camino hasta aquí, incluso mientras sus ojos parpadeaban de un lado a otro alrededor de la carretera para asegurarse de que nada saltaría sobre ella a la luz del día. El portal sellado que encontró en Glastonbury hablaba de sellar a los duendes en su propio reino, así fue como lo leyó por primera vez, pero se había encontrado con un duende asesino solo unos días después. Eso no tenía ningún sentido, y pensó que tenía dos posibles respuestas que tenían sentido con lo que sabía. La primera fue que tal vez solo selló a los más poderosos de los duendes, entidades como Winabnud, de quien se decía que gobernaba uno de los otros mundos a los que se podía llegar a través de Glastonbury Tor. Si ese fuera el caso, tal vez la gorra roja con la que se topó era demasiado débil para retroceder cuando la puerta estaba cerrada. El segundo, y en cierto modo el más aterrador, era que solo podría cerrar el camino a una de las tierras de las hadas. Había saltado de vuelta a Glastonbury cuando ese pensamiento cruzó por su mente y, efectivamente, tras una segunda lectura de la placa, no decía que mantenía fuera a todas las hadas. Lo que decía era que las grandes hadas fueron desterradas de la tierra, pero más específicamente, la extraña habitación que encontró cerró el camino a Greenwild. Si hubiera múltiples reinos de hadas, tal como lo describieron los celtas con su charla sobre múltiples otros mundos, entonces Greenwild podría ser solo uno de esos reinos. Tal vez la gorra roja era de un otro mundo diferente y, por lo tanto, no estaba involucrada en lo que sucedió con el camino cerrado. Esa posibilidad era la más aterradora de las dos porque, de ser cierta, no tenía manera de adivinar cuántos otros mundos había y cuántos todavía tenían caminos abiertos. Por lo que sabía, había miles y el hechicero que construyó la enorme cámara que encontró solo había cerrado 1 o 2 de ellos. Morgan dejó escapar un bostezo de pájaro y se acurrucó en su cuello, y ella se estiró para darle un pequeño rasguño. Le encantaría poder enviarlo adelante para explorar, para ver a través de sus ojos de alguna manera, pero no creía que eso fuera posible. Como mínimo, no había podido sentir nada parecido a una conexión mental las pocas veces que lo intentó en el transcurso del día, y no podía pensar en ninguna herramienta que le permitiera hacer algo así. Extendiendo los brazos a los lados, se estiró lo mejor que pudo con una mascota somnolienta en su hombro. Tener un explorador sería bueno, pero no era nada que pudiera hacer o deshacer sus planes para los próximos días. Su enfoque principal en este momento tenía que ser cómo en el mundo iba a restaurar su capacidad de ver. Hazel estuvo tentada de levantar la mano y quitarse las gafas de nuevo, pero ya había hecho suficiente en las últimas 24 horas. Cuando se despertó, había decidido darle otra oportunidad a arreglarse los anteojos. No funcionó mejor que la última vez. Ahora, el cristal izquierdo de sus gafas no solo estaba cubierto de surcos, sino que la montura misma se había retorcido, goteaba y se mezclaba con el cristal como si fueran caramelos fusionándose en el calor del verano. Básicamente, ya no podía ver nada de ese lado de su cabeza. El sol se había puesto por completo cuando dejó los pequeños pueblos y entró en la metrópoli que era Bristol. ¿Qué opinas?, le preguntó a Morgan, despertando al pájaro cantor en el proceso. ¿Cuál sería el mejor lugar para buscar un óptico? Morgan le dio un beso infeliz a la suave piel de su cuello y volvió a moverse sobre su hombro, su mensaje claro. Quería dormir, no explorar. Dejó escapar un suspiro de frustración y siguió caminando. Después de varios minutos de deambular sin rumbo fijo, vio una familiar caja roja brillante.
Una cabina telefónica, se dio cuenta con los ojos muy abiertos, sería perfecta. El libro dentro no solo tendría números de teléfono, también tendría direcciones. Y con una dirección y un mapa, podría encontrar cualquier cosa que quisiera en esta ciudad. Encontró el libro dentro de la caja, pasó a las páginas amarillas y repasó los listados hasta que su dedo se detuvo debajo de la palabra óptico. Aún más conveniente, había un mapa de la ciudad en las primeras páginas del libro, para que pudiera comparar dónde estaban estos lugares con el lugar donde estaba ahora y comenzar a caminar hacia el más cercano. Ya había estado caminando todo el día, y aunque se había acostumbrado a pasar horas y horas de pie, eso no significaba que esos mismos pies fueran inmunes al dolor. Incluso con la llegada de la noche, todavía había un montón de coches y camiones circulando por las calles de Bristol, así que caminó el resto del camino rodeada por su humo gris de imperceptible. Era así vivir en una gran ciudad como esta, la gente constantemente dando vueltas a todas horas del día. Ella esperaba que no. Eso la haría buscar comida mucho más difícil. Su destino apareció a la vista después de muchos minutos de búsqueda, y Hazel presionó sus manos firmemente contra la ventana, seguida de su ojo bueno. El interior de la tienda de la óptica estaba oscuro como el cielo afuera, claramente cerrado por el día, y después de revisar el letrero eléctrico afuera del banco unas calles más abajo, supo que permanecería cerrado mañana. Uno de los beneficios de venir a la ciudad un sábado por la noche. Ahora solo tenía que decidir qué hacer. Por un lado, no sería difícil entrar en el edificio. Podía abrir la puerta con su llave, o simplemente podía saltar sin que nadie se diera cuenta. Ella podría sacarse la lente de su lado derecho y colocarla en un nuevo par de anteojos, y luego se verían bien. Por otro lado, todavía podía recordar vagamente cómo fueron las cosas cuando la tía Petunia la llevó a recuperar este par de anteojos cuando acababa de ingresar al primer año y resultó que necesitaba anteojos en primer lugar. No era solo una cuestión de recoger un par y marcharse. El hombre de la tienda había medido su visión con un dispositivo de aspecto extraño, luego pasó una hora más o menos haciendo los lentes y los colocó en los marcos que tía Petunia eligió porque eran las opciones más feas que podía conseguir gratis. No tenía forma de medir sus propios ojos, y no sabría qué hacer con los números aunque lo supiera. Cambiar de marco podría hacer que se vieran normales, pero no haría nada para dejarla ver del lado izquierdo. Si bien no podía recordar todos los detalles de ese día, una cosa que aún perduraba en ella era que la tía Petunia le había dado más tareas después de eso para pagarlas por comprar los anteojos a pesar de que no les habían costado ni un solo centavo a los Dursley. Centavo. Habrían costado una cierta cantidad de dinero, pero la tía Petunia tenía una tarjeta que hacía que el gobierno pagara por ellos. Una tarjeta que Hazel no tenía y que dudaba que los Dursley hubieran conservado cuando se fue de Private Drive hace meses. No había vuelto a comprobarlo, pero esperaba que hubieran quemado o tirado todo lo que le pertenecía y que no se había llevado consigo. Independientemente, eso la dejó con una situación que no tenía solución. No podía simplemente robar un marco nuevo, porque ¿cuál era el sentido de sus anteojos si no podía ver a través de ellos? No podía usar la máquina que tenía el hombre aquí para hacer sus propias lentes, y dudaba que pudiera jugar con ella durante unas horas y hacerlo bien. Hablar con él era más probable que llamara a la policía que le diera un par de anteojos, y dudaba que el dinero que tenía en el bolsillo fuera suficiente para pagarlos, incluso si él la escuchaba. Señaló con los dedos índice y medio de su mano derecha hacia afuera, y su llave maestra fantasmal apareció a la vista con un movimiento vacilante y se deslizó en la cerradura de la puerta. Un giro de su muñeca deslizó el cerrojo. Abrió la puerta y se deslizó dentro lo más rápido que pudo. Se asomó por la ventana para asegurarse de que nadie había prestado atención a su entrada. No pudo encontrar a nadie, pero cerró la puerta detrás de ella de todos modos solo para estar segura. El haz de luz de su linterna recorrió la habitación y destelló en las lentes ficticias de todos los anteojos en exhibición. Una pared entera estaba ocupada por montones de marcos. La parte de atrás tenía una pequeña oficina y un armario lleno de bandejas con papeles y más marcos, pero como para burlarse aún más de ella, no había una máquina para hacer lentes evidente. Incluso si quisiera experimentar, no podría. Una mano se alzó para acariciar de nuevo las plumas de Morgan. Bueno, esto es un problema, no hay dos formas de hacerlo. ¿Qué iba a hacer ella? No era como si hubiera una solución mágica para esto. ¿O hubo? Ella frunció el ceño y bajó su mochila al suelo. No había encontrado ninguna mención en el folclore de personas que necesitaran anteojos para deshacerse de ellos después de un hechizo, pero tampoco había menciones de hechiceros bloqueando un camino hacia el otro mundo.
El hecho de que no estuviera en el folclore no significaba que fuera imposible o que no hubiera sucedido. Solo significaba que tendría que descubrir cómo hacerlo por su cuenta. Muy bien, podría haber una historia en algún libro u otro que le diera un punto de partida. Solo tenía que buscarlo, lo que significaba que necesitaba correr a la biblioteca local. Su estómago gorgoteó, y ella dio un silencioso suspiro. Bien. Primero la comida, luego la investigación. Algo pinchó su oreja, y una vez que Asel estuvo medio despierta, la brillante luz del sol que brillaba en su rostro se negó a dejarla volver a sus sueños. Bostezó y trató de sentarse, pero mientras lo hacía, una terrible sensación de tirón agarró su mejilla por un momento antes de soltarla. Eso la despertó por completo, se frotó la mejilla y miró a su alrededor. Me quedé dormido en la biblioteca, se dio cuenta mientras miraba a su alrededor. Esa fue definitivamente la respuesta más obvia de por qué la mesa en la que se sentó estaba rodeada de estanterías. La mesa en sí estaba cubierta por libros abiertos, como si la Asel de la noche anterior pensara que cuantas más páginas visibles, mayores serán sus posibilidades de encontrar una solución. Esa versión de ella merecía elogios por su optimismo al menos. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado hojeando todos los libros de druidas y magos del folclore que pudo encontrar, que habían sido bastantes, pero ninguno de ellos contenía ninguna respuesta. Tal vez fue porque los anteojos eran demasiado nuevos para incluirlos en las viejas historias, aunque, si era honesta, no sabía cuándo se inventaron en primer lugar. Tal vez era porque a los narradores de folclore no les importaban los medio ciegos como ella. Eso no sería terriblemente sorprendente ya que los sordos y los mudos tampoco estaban exactamente bien representados en las historias. O tal vez fue porque lo que ella quería, lo que esperaba, simplemente no era posible. Pero tenía que haber algún tipo de solución. Miró el libro que había usado como almohada, si el charco de baba que se secaba era una indicación. Había comenzado a manchar una de las imágenes grabadas en madera del libro, específicamente un grupo de druidas que rodeaban una estatua gigante de un hombre hecha de ramas y llena de personas reales. Este libro decía que la idea de que los druidas realizaban sacrificios humanos tenía poca evidencia real, lo cual era reconfortante, pero aparentemente estaba tan arraigada en las opiniones de los druidas y los celtas que la verdad nunca podría ocupar el lugar de la fantasía. Abriendo mucho la boca hasta que le crujió la mandíbula, volvió a mirar la imagen y una idea extraña le vino a la mente. No tenía planes de matar a nadie ni a nada, pero tenía que hacerlo. Algunas de las otras historias presentaban tratos hechos con hadas o magos, un intercambio de una cosa por otra. ¿Estarían interesados en algo que ella tuviera? Eso suponiendo que ella quisiera tratar con ellos. Volvió a hojear los libros y sus ojos se posaron en una imagen de un hombre hablando con una águila. La leyenda decía que el águila no era un pájaro sino una bruja transformada. Cambiar una cosa por otra también podría hacerlo, aunque no estaba segura de que cambiaría por anteojos funcionales. O tal vez podría convertirlo en algo que le permitiera ver a pesar de no ser estrictamente un par de anteojos. Ella no diría que no a un pañuelo o algo que le diera la capacidad de ver. Parecía que de cualquier manera, tendría que renunciar a algo, y su mano derecha se descansó contra ese lado del marco. Si tenía que sacrificar algo, tenía sentido que fuera algo de igual valor. ¿Sería eso un intercambio válido, renunciar o transformar la única lente que todavía funcionaba por otra que le permitiera ver? La idea de que tal intercambio fuera rechazado o que la transformación fallara la preocupaba. Todavía podía ver bien a la distancia sin sus anteojos, pero ese era un pobre premio de consolación cuando todo lo que tenía al alcance de sus manos eran solo manchas de color. Incluso desarmar las gafas la dejaría funcionalmente ciega para casi todo lo que quería hacer. Morgan se acercó a ella e inclinó la cabeza con curiosidad, y ella le dedicó una débil sonrisa. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena el riesgo? El herrerillo asintió con la cabeza como si dijera, ¿cómo puedo saberlo? Soy un pájaro. Muy bueno eres, le dijo ella con un resoplido. Aún así la idea no dejaba de dar vueltas y vueltas en su cabeza. Parecía apropiado, de algún modo, que tuviera que renunciar a sus anteojos si quería obtener otra forma de ver. Esa era una lección que había aprendido en Private Drive y que había demostrado ser cierta una y otra vez. Ella no podía obtener algo por nada. No importaba si era dinero, tiempo o trabajo. Cualquier cosa que valiera la pena le costaría algo más. Ni siquiera la magia podía cambiar eso. Quitándose las gafas y sosteniéndolas con ambas manos, parpadeó ante la pérdida de detalle y definición frente a ella. Si este plan suyo fallaba, esta podría ser la vida con la que estaba atrapada. Ella estaría casi indefensa y aún sin forma de conseguir un reemplazo.
En todo caso, sería aún más difícil. Un giro de sus manos, y escuchó un chasquido. Le tomó un poco de movimiento, pero logró sacar la lente del lado derecho de sus gafas ahora completamente arruinadas y dejó caer el marco sobre la mesa. Una mancha azul y amarilla se movió y lo picoteó. Es demasiado tarde para cambiar de opinión ahora, le dijo a Morgan mientras agarraba la lente protectoramente. Si dejaba caer esto, no quería ni pensar en ello. Vamos, ordenó, extendiendo la mano para dar énfasis. El diminuto peso de su amigo saltó a su mano y revoloteó hasta su acostumbrada posición sobre su hombro. Sé exactamente dónde tenemos que hacer esto. Saltó en el lugar y sus pies aterrizaron sobre hierba blanda en lugar del duro linóleo de la biblioteca. La luz del día era cálida en su cabeza y rostro, y sonrió a las piedras verticales que no podía ver con claridad. Cuando se trataba de lugares para hacer un trato o realizar una transformación, tenía dos opciones. Primero fue Wisman Sword, hogar de Eloons y crueles víboras. Podría haber sido el primer lugar en el que se conectó con la magia de la naturaleza, pero era un poco demasiado oscuro y melancólico para lo que ella quería. Su otra elección fueron los monolitos de Sherbage World. Era uno de los pocos lugares en los que estaba absolutamente segura de que había sido tocado por la magia de un humano. Si había algún lugar en el que pudiera hacer un trato con un hada u otra cosa que pudiera ser amable con una druida novata como ella, era aquí. Al agacharse en el suelo, sintió que Morgan despegaba para vigilar el proceso. Era ahora o nunca. Tal como lo había hecho en los otros bosques, se permitió extender la mano y volverse como un árbol. Raíces imaginarias excavadas y retorcidas en la tierra, extendiéndose y extendiéndose para mantenerla firmemente anclada en este lugar. Y al igual que un árbol, quería beber gotas y gotas de la magia que la rodeaba, para hacerse parte del gran mundo que la rodeaba. ¿Hay alguien aquí? Gritó tan fuerte como pudo cuando sus palabras estaban completamente en silencio. ¿Hay alguien que pueda oírme? ¿Alguien quiere hacer un trato? Nadie le respondió. Eso no fue una sorpresa. A pesar de que las historias mencionaron que los negociadores aparecieron en los primeros segundos, ella no esperaba que ese fuera el caso. Era más razonable esperar unos minutos, incluso una hora, antes de renunciar a cualquier esperanza o temor de que su propio Rumpelstiltskin personal la hubiera dejado plantada. Los segundos y los minutos pasaban, solo ella y Morgan y el monumento encantado al asesinato de Gurturm. Finalmente soltó el suspiro que se había formado en su pecho. Hacer un trato, un intercambio, claramente no estaba en las cartas. El plan A fue un fracaso. ¿Qué pasa con el plan B? La preciosa lente había estado en su mano ahuecada durante la última hora más o menos, pero ahora la acercó más a su pecho y colocó la otra mano sobre ella. La transformación era su única opción ahora. Está bien, Hazel, se dijo a sí misma. Tienes la lente. Es hora de convertirlo en un juego completo de vasos. Era difícil imaginar cómo se verían sus anteojos con todo detalle, principalmente porque nunca había podido examinarlos excepto en el espejo cuando los tenía puestos, pero se los imaginó lo mejor que pudo. ¿Funcionaría esto? Sabía que era posible cambiar una cosa por otra, ya que tanto las historias populares como los recuerdos de tía Petunia sobre su madre le decían que lo era, pero ninguna de las extrañas cosas mágicas que habían ocurrido alrededor de su crecimiento había sido una cosa cambiando a otra. Esa era una de las muchas piezas de magia cuya sensación ella no conocía. Aún así, solo porque nunca lo había sentido antes no era una razón por la que no debería intentarlo. Sabía que era posible. Esa fue la parte más difícil. En su mente, vio cómo la lente oblonga cambiaba de forma y color, se estiraba y se enroscaba sobre sí misma en un par de anteojos idénticos a los que ella había tomado. Quería que cambiara, lo necesitaba. Levantando su mano izquierda, sintió lo que tenía en la mano. No era un nuevo conjunto de marcos, eso era seguro. Vamos. Trabajar. Seguía imaginando lo que quería que sucediera, y con cada intento se frustraba más y más. En circunstancias normales, esto incluso habría sido algo bueno, ya sabía que la ira servía como un combustible útil, aunque poco confiable, para sus hechizos, pero cuanto más se enojaba, más difícil le resultaba concentrarse en la imagen de sus anteojos. Después de varios minutos, tuvo que aceptar lo que estaba justo frente a ella. Esto no estaba pasando. Hazel resopló entre sus labios, el aliento salió casi como una frambuesa, y se inclinó hacia atrás para apoyarse con las manos detrás de ella. Excelente. Estaba atrapada con una lente funcional, e incluso si sus gafas rotas no se hubieran encontrado y tirado ya, no confiaba en que su hechizo de reparación no derretiría su lente buena.
Podría haberse quedado con las gafas que tenía y haber podido ver un poco, pero no con lo que le quedaba. Tal vez la magia de transformación no estaba en sus capacidades. Todavía no, al menos. Los recuerdos de tía Petunia incluían ver a su madre convertir una taza de té en un ratón, pero su madre era mayor de lo que ella recordaba, ya era una adolescente. Podría convertirse en algo que podría hacer más adelante, pero eso no hizo nada para resolver su problema de cómo se suponía que debía ver ahora. Sus dedos se hundieron en la hierba espesa y fuerte, y su ceño fruncido preocupado se suavizó y se volvió pensativo. O tal vez ella estaba haciendo esto de la manera incorrecta. Se había probado a sí misma con sus meditaciones y sus experimentos que su magia estaba profundamente conectada con la naturaleza. Ella misma no tenía el poder de cambiar la lente de sus anteojos, pero tenía que hacerlo todo sola. Se empujó hacia atrás para sentarse y dejó que sus raíces se clavaran en la tierra una vez más. Necesito ayuda, le dijo a cualquier persona a su alrededor que pudiera escucharla. La hierba debajo de su trasero, las piedras erguidas a su alrededor, las ramas de los árboles en lo alto. No puedo hacer esto por mi cuenta, y si no puedo ver, no puedo hacer nada. Tengo esto, ella le tendió la lente. Pero no es suficiente por sí solo. Necesito algo, cualquier cosa, que me eche una mano. Por favor. Su súplica, para que toda la naturaleza la escuchara y respondiera si así lo deseaba, cerró los ojos y dejó que sus sentidos dejaran de enfocarse en lo que ella quería que sucediera. Necesitaba escuchar ahora, aunque solo fuera para saber si alguien estaba dispuesto a ayudar. Suaves ráfagas de viento susurraban mientras soplaban. Las alas de los pájaros aletearon. Las ramas crujían y se movían. Los insectos zumbaban a lo lejos. Las brisnas de hierba se raspaban unas contra otras. Las piedras verticales refunfuñaron. Y algo se arremolinó detrás de ella. Hazel siguió respirando constantemente mientras este desconocido, la rozaba muy suavemente mientras giraba primero alrededor de su pecho y luego se elevaba casi imperceptiblemente contra su cabeza. La entidad ingrávida rodó por su espalda y luego se deslizó a lo largo de su brazo. Un leve tintineo, como pequeñas campanas en la distancia, se escuchó justo por encima de su mano. Rápido como un parpadeo, la lente fue tomada de su mano. La pérdida repentina hizo que abriera los ojos y mirara a su alrededor, pero no podía ver nada a su alrededor. Ni siquiera que no pudiera ver nada con gran detalle. No había nada ni nadie dentro del círculo de piedra además de ella. Cerró la mano para demostrarse a sí misma que la lente no estaba y luego pasó las manos por la hierba para asegurarse de que no se le había caído. Eso fue igualmente infructuoso. La lente simplemente se había ido. ¿Querías un negociador?, se recordó a sí misma mientras cerraba los ojos de nuevo. Esto es mucho mejor que un anciano espeluznante caminando hacia ti. Al menos esto, sea lo que sea, solo apareció cuando pediste ayuda. Espero que vuelva. Dejando a un lado sus preocupaciones por el momento, se centró de nuevo en la sensación de la naturaleza que la rodeaba y mantuvo la mano extendida. Si la cosita realmente le había robado la lente, no había posibilidad de recuperarla. Pero si estaba tratando de ayudar, o si había tomado la lente a cambio de algo más. Quería estar en el estado de ánimo adecuado para interactuar con él. Largos y aburridos minutos pasaron en silencio, y aún esperaba. Justo cuando se preguntaba por enésima vez cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar, algo agitó su cabello. No se sentía como una mano, más como una brisa que agitaba las hebras, pero el simple viento no podía ir y venir tan rápido como lo había hecho. La no mano partió, y ella contuvo la respiración. Algo la golpeó en la cara. Sus ojos se abrieron de golpe solo para que otra ola de tintineo se desvaneciera rápidamente detrás de ella. Giró la cabeza para echar un vistazo lo mejor que pudo, pero no había nada allí. Sin embargo, lo que estaba presente era algo que había caído en su mano izquierda. Sus dedos recorrieron la superficie y lo que le dijeron fue que estaba sosteniendo un círculo de algo. Casi sin aliento, lo levantó hasta su ojo derecho y miró a través de él. Las piedras verticales frente a ella eran claras y nítidas, solo que con un tinte lavanda muy tenue que cubría todo. ¿Sí? Sí. Hazel se puso de pie de un salto y giró la cabeza de un lado a otro, mirando lo claro que estaba todo de nuevo. Morgan, puedo ver. Su amigo tuiteó su propia emoción. Mirando de nuevo alrededor de las piedras, gritó tan fuerte como pudo. Gracias. Muchísimas gracias. Ni siquiera puedo decirte lo agradecida que estoy. Nada respondió, pero eso no fue inesperado. Haciendo señas a Morgan para que se uniera a ella, saltó de nuevo con alegría.
y aterrizó de nuevo en la óptica junto a su mochila. Está bien, está bien, está bien. Siguiente paso, siguiente paso. Necesito poner esto en algo donde pueda usarlo y no sostenerlo constantemente frente a mi ojo. Casi saltando a un espejo cercano, miró su nueva lente. De hecho, era ligeramente púrpura, casi como si hubiera sido tallado en una pieza de cristal en lugar de vidrio o plástico, y era más ancho que su lente. Estaría más en casa como un monóculo que en un par de anteojos. Lástima que pasaron de moda hace un siglo. Aún así, la idea de un monóculo no la abandonaba, y volvió a mirar alrededor de la tienda. En esa pared de marcos vacíos había varios, que eran de metal y contenían marcos redondos. Algunos de ellos incluso parecían lo suficientemente grandes como para contener su nueva lente. Seguramente no podría ser demasiado difícil modificar uno de ellos en algo apropiado para una sola lente. ¿Podría? Buscando en la tienda, finalmente encontró un par de tijeras gruesas y rechonchas, y luego fue cuestión de probar los diferentes marcos hasta que encontró el que parecía encajar mejor. Envolvió ambas manos alrededor de los mangos de las tijeras y apretó tan fuerte como pudo hasta que el marco se partió y se rompió en dos pedazos. La pieza más grande se colocó en su cara con el cristal al frente, y miró su reflejo nuevamente. Lo que vio la hizo suspirar. El pequeño puente de metal sobre su nariz que sostenía las plaquetas parecía estúpido, y una rápida sacudida de su cabeza hizo que el marco parcial saliera volando. Eso no iba a funcionar. No quería arriesgarse a romper su único medio de visión una vez más. Lo cual también descartó los monóculos, se dio cuenta, ya que parecía que eran aún más fáciles de caer. ¿Qué hacer? Se agachó y recogió el marco cortado y lo hizo girar en su mano derecha mientras que la izquierda todavía sostenía el cristal en su ojo. Las gafas estaban fuera de discusión, un monóculo no funcionaría, entonces, ¿qué iba a hacer ella? ¿Cómo iba a sostener esta lente de cristal en su cara donde tenía ambas manos disponibles para hacer lo que necesitaba hacer? Al ver su reflejo de nuevo, una idea se abrió camino en su cabeza. Mirando a través de su cristal solo de vez en cuando, volvió al trabajo, esta vez con la mitad del marco que había dejado a un lado como chatarra. Las tijeras volvieron a cortar, cortando la pata justo al lado del marco, y luego una tercera vez para abrir el círculo. Sacó la lente falsa y colocó el cristal en su lugar. Lo suficientemente bueno, y el poco espacio extra del marco, que era un poquito demasiado grande, era perfecto para su plan. Volvió a rebuscar en su mochila y sacó un cordón de zapatos, el gemelo del que había atado alrededor del clavo que colgaba de su cuello. Un extremo rodeó un lado del marco, el otro rodeó el otro y, después de algunos ajustes, colocó el cristal en su lugar con solo un poco de esfuerzo. Un relámpago verde, lo único claro en su campo de visión, crujió y chasqueó, y luego ella terminó. Cogió su proyecto y se lo acercó a la cara. Tan pronto como sus ojos se posaron en su reflejo, no pudo contener la risa. Esto parece tan tonto, le dijo a Morgan mientras miraba más fijamente su reflejo. En lugar de arriesgarse a que el marco se cayera, había sujetado el cordón entre el marco y la lente, dejando el espacio suficiente para que pudiera deslizar todo sobre su cabeza. Ahora era más un parche en el ojo que cualquier otra cosa, y combinado con su cabello irregular y desaliñado que necesitaba cortar de nuevo, parecía una joven científica loca a punto de jugar con su primer juego de química. El colorido pájaro saltó y le dio un estallido de canción preocupada. Ella hizo caso omiso de su preocupación. Está bien. Quiero decir, sí, parece tan tonto como puede ser, pero no me importa si me veo tonto o no. ¿A quién le va a importar? Lo que importa es que puedo ver, y esto no saldrá. Dando un rápido tirón a los dos extremos del cordón de los zapatos, los tiró hacia atrás y los ató con cuidado a la parte de la cuerda de la diadema para que dejaran de colgar. Otra mirada a su trabajo, y ella asintió. ¿Fue la solución perfecta? Absolutamente no. ¿Lo haría? Sí lo haría. Y, después de poner los ojos en blanco para comprobar si todavía podía ver claramente cuando miraba a su alrededor, se dio cuenta de que la visión de su único ojo bueno podría incluso ser un poco más amplia de lo que había sido cuando usaba anteojos mundanos. Eso ayudaría cuando todo lo que veía con su ojo izquierdo todavía eran solo borrones. A través de las ventanas podía ver que el sol comenzaba a ponerse. No había pensado que pasara tanto tiempo en el bosque. Apenas estamos a mediados de marzo, pensó para sí misma después de revisar el calendario que colgaba de la pared. Eso significa que tengo poco menos de un mes hasta que necesito estar en Derviside. No me lo quiero perder, pero no tardaré ni un mes en llegar. Una semana, semana y media para estar seguros. Ella asintió para sí misma.
Seguro que tenía 2 semanas sin nada que hacer, y estaba en una gran ciudad con una biblioteca de buen tamaño cerca. Tal vez era hora de un pequeño descanso para relajarse. Ella podía permitírselo. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal. Gracias por ver.